En castellano llano, largo y tendido. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y en la charla de hoy comenzaremos a hablar de cómo y por qué lo pequeño puede resultarnos tan atractivo. A principios de los años 1970 se puso de moda por todas partes la expresión "small is beautiful", lo pequeño es hermoso. Y no es difícil entender que esta expresión se hiciera tan popular. Ciertamente, las imágenes y objetos chicos suelen sernos estéticamente placenteros a la vista, que es la sensación grata que tenemos, por ejemplo, cuando miramos un bonsái, como el que vemos en pantalla. Hasta puede hacerse un argumento genético sobre por qué esa experiencia estética de lo pequeño la tenemos tan arraigada en nuestra psiquis perceptiva elemental. Por ejemplo, la imagen de un bebé, por lo regular nos parece adorable, no solo por su inocencia o lozanía, o porque seamos sus padres, etcétera, sino también, y quizá sobre todo, por su tamaño diminuto, porque es una personita, una imagen de nosotros mismos, pero chiquita. La expresión popular "small is beautiful" de los 1970s se originó en el mundo de la economía, a raíz de los trabajos del británico alemán Ernst Schumacher, en su patria alemana pronunciarían Schumacher, quien en 1973 publicó el libro del mismo nombre, convirtiéndose en una celebridad instantánea. Hasta cierto punto, contradiciendo el principio generalmente reconocido en la microeconomía, de que entre más grande es un sistema, en términos financieros, de compras, de producción, de mercadeo, etc., se vuelve más eficiente por las llamadas economías de escala, es decir, porque se reducen los costos unitarios. Schumacher, en cambio, argumentó a favor de una economía de escala humana, que empoderara al individuo, o sea, que le diera poder para autosostenerse mediante el uso de las llamadas tecnologías apropiadas y otras condiciones que son favorecidas por la pequeña escala, mas no por la gran escala económica. Para algunos esto de que la expresión "small is beautiful" viniera del campo de la economía pudiera parecer curioso, porque que lo pequeño sea hermoso se nos antoja tan evidente en tantos otros aspectos de nuestra experiencia vital que no son cuantificables ni manejables matemáticamente como son los fenómenos económicos. Pero si lo analizamos más cerca, dicha experiencia estética no se relaciona tanto con el tamaño por el tamaño mismo de las cosas, es decir, su dimensión absoluta, sino por su tamaño relativo. Esto es en comparación con un tamaño normal. En otras palabras, lo que nos suele resultar agradable en lo pequeño es que, conociendo el tamaño normal percibido de algo, vemos una versión de ese mismo objeto, pero reducido a una escala menor. Como podemos observar en la imagen del mini automóvil que vemos en pantalla. Otro ejemplo claro de esto es que, estéticamente hablando, un arbusto, que es una planta pequeña, aunque tiene desde luego su propia belleza, por lo cual nos gusta tanto adornar nuestros jardines e interiores con plantas ornamentales sembradas en macetas o jarrones, no necesariamente esos arbustos nos parecen más agradables solo por ser más pequeños, por ejemplo, que un árbol, que es una planta mucho más grande. Ambos pueden ser hermosos en su propio tamaño. Pero como vimos, un bonsái nos es grato a la vista, no tanto porque es una planta pequeña, sino porque es una versión a escala menor, o sea, una miniatura de un árbol normal creciendo en una maceta. Te invito a ver nuestra próxima cápsula, en la que seguiremos explorando esta curiosa sensación estética que las miniaturas nos producen. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy seguiremos conversando sobre cómo es que lo pequeño nos resulta tan hermoso a la vista. En nuestra cápsula anterior sugeríamos que la expresión "small is beautiful", lo pequeño es hermoso,
se puso tan de moda en la cultura popular de los años 1970, en gran parte porque realmente resuena muy bien, con una sensación estética que llevamos muy adentro de nuestra psiquis humana. Quizá, decíamos, desde el punto de vista antropológico, o sea, desde lo profundo de nuestra psicología como especie, en fin de cuentas sea por eso que la visión de un bebé nos resulta tan adorable, porque es una personita, una persona físicamente completa o casi completa, pero en miniatura. Mas lo pequeño no solo es hermoso, sino que con frecuencia también posee otras características deseables. Una de ellas es la eficacia y, curiosamente, la eficiencia. Y resulta curioso decir que el tamaño pequeño es eficiente porque esto contradice el argumento generalmente aceptado de la llamada economías de escala, el cual, como indicábamos en la cápsula anterior, postula que entre más grande es un sistema, puede volverse más eficiente. Pues bien, existe un área del conocimiento humano donde lo pequeño no solo ha demostrado ser hermoso, sino mucho más eficiente y de extraordinario impacto. Esta es la ciencia llamada paleoantropología. Si la antropología es la ciencia que estudia el ser humano, o sea, Homo sapiens, de un modo integral, la paleoantropología es la rama de la antropología que estudia las especies y variedades humanas arcaicas, o sea, sus antecesores e incluso sus antecesores prehumanos, así como los artefactos, usos y costumbres asociados que existieron en el remoto pasado prehistórico. Como toda ciencia, la paleoantropología requiere evidencia física que compruebe sus conclusiones. Pero esta disciplina es una de las que tiene el trabajo más duro, pues las evidencias que necesita son de las más difíciles de diligenciar. El trabajo básico en el que descansa la paleoantropología es el examen anatómico de restos humanos, o sea, huesos muy antiguos, la inmensa mayoría fosilizados, o sea, petrificados, y el estudio comparativo de los artefactos de las diversas culturas que se encuentran en las excavaciones asociados a dichos huesos. En otras palabras, en base al conocimiento de la morfología y anatomía del Homo sapiens, o sea, de la forma y dimensiones del esqueleto humano moderno, de la posición de sus huesos, así como de sus funciones y articulación con otros huesos, etc., el paleoantropólogo analiza comparativamente los fósiles que encuentra o excava y saca conclusiones sobre cómo debió haber sido la anatomía y la forma física de especies humanas y prehumanas extintas hace cientos de miles y hasta millones de años, así como sus hábitos y tecnología por los cacharros que se encuentran asociados a dichos fósiles. Ahora bien, el trabajo de la paleoantropología no sería tan difícil si estas evidencias fueran abundantes, como lo son, por ejemplo, los fósiles de dinosaurios, especies mucho más antiguas, cuyos restos por lo general se encuentran enterrados y preservados mucho más profundamente en la tierra y que con frecuencia bastan para reconstruir esqueletos enteros. Pero a la paleoantropología casi siempre le toca el reto de reconstruir cuerpos arcaicos enteros a partir de muy pocas piezas, como huesos aislados o fragmentos de huesos, que con frecuencia se encuentran dispersos en sitios alejados unos de otros y que no pertenecen a un mismo esqueleto, sino a varios individuos de diversas dimensiones, edades, sexo y especie. Ciertamente la evidencia de fósiles humanos o fósiles humanos y prehumanos es extraordinariamente escasa y con alta frecuencia ambigua. Por ejemplo, la abrumadora mayoría de los especímenes de fósiles hasta ahora encontrados por la paleoantropología, estamos hablando entre el 80 y el 90% de esos fósiles, están representados por un solo diente. Imagínense lo que significa tratar de reconstruir cómo luciría la mandíbula entera de un individuo, o siquiera solo su dentadura, ni hablar de reconstruir su cráneo o el resto del esqueleto a partir de un solo diente.
En nuestra próxima cápsula hablaremos de los raros hallazgos de más de un solo diente, hueso, cráneo, mandíbula, etcétera, que han ocurrido en África, lo que nos servirá para entender mejor el asombroso caso que demostró cómo lo pequeño no solo puede ser hermoso, sino espectacularmente eficiente en la paleoantropología. Hablando de lo escasas que son las evidencias en las que se basa la paleoantropología, la ciencia que estudia las especies humanas arcaicas, así como prehumanas, decíamos que la abrumadora mayoría de los especímenes de fósiles hasta ahora encontrados por esta ciencia, es decir, entre el 80 y el 90% de esos fósiles, están representados por solo un diente. Ahora bien, hallar partes más grandes o completas que harían menos difícil el trabajo de reconstruir esqueletos de especies extintas, como por ejemplo mandíbulas, cráneos u otros huesos humanos o prehumanos fosilizados, es muchísimo más raro. Para no hablar de esqueletos, que casi nunca se consiguen, ni aún en forma semicompleta, y que cuando aparecen constituyen poco menos que verdaderos acontecimientos históricos. Uno de estos raros acontecimientos tuvo lugar, por ejemplo, cuando el paleoantropólogo Donald Johanson, del Museo de Historia Natural de Cleveland, encontró en Etiopía, cerca del Cuerno de África, los restos de una hembra prehumana de 1,10 m de alto, a quien llamó Lucy, porque en el momento de su descubrimiento, en el reproductor portátil de música en el campamento de Johanson, estaba tocando la célebre canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucía en el cielo con diamantes, convirtiéndose instantáneamente en una celebridad internacional, aunque lo que se halló de Lucy fue solo el 40% de su esqueleto, como se ve en la gráfica de la portada del libro que los doctores Johanson y Eddy publicaron sobre la excavación. Existe traducción al castellano de este libro que recomiendo leer. Desde luego, el descubrimiento de Lucy se convirtió en un evento histórico en la paleoantropología. No tanto por la canción de los Beatles, sino porque, como decíamos, conseguir tantos huesos fósiles juntos realmente no pasa casi nunca. Y menos todavía encontrar tantos huesos que pertenezcan todos al esqueleto de un mismo individuo. Y la razón es que para que la materia orgánica, como por ejemplo el tronco de un árbol, ¿verdad?, los huesos de un animal, etcétera, se vuelva piedra mediante el proceso llamado fosilización, no solo se requiere que transcurran miles de años, también deben darse otras condiciones que son muchas, complicadas y difícil que se produzcan al mismo tiempo, como se requiere para la fosilización. Además, encontrar fósiles humanos, es decir, de individuos del género Homo, tiene una complicación adicional que no existe en el caso de los prehumanos, como por ejemplo los de los llamados Australopithecus. Estos seres más primitivos vivían en la sabana abierta y por tanto podían morir en condiciones naturales al aire libre, por enfermedad, por accidente o atacados y devorados por predadores, y dejaban sus restos expuestos a los elementos. La fosilización de estos restos entonces podía ocurrir al azar en cualquier lugar donde se dieran las condiciones necesarias, aumentando así el chance de que los fósiles sean eventualmente encontrados a campo traviesa y cerca de la superficie. Como normalmente se encuentran miles y miles de fósiles de animales que los científicos consiguen por todas partes. Precisamente de este modo fue como en 1974 el doctor Johanson encontró el esqueleto parcial del Australopithecus que llamó Lucy, apenas sepultado en una quebrada desértica. Pero conforme estos prehumanos evolucionaron y comenzaron a surgir las primeras especies propiamente humanas, estas no dejaban ya sus muertos abandonados a la deriva y expuestos a los elementos. Una de las primeras manifestaciones de conducta humana encontrada por los paleoantropólogos fue justamente el hábito de honrar
y enterrar a los muertos en sitios específicos consagrados al efecto, lo que hoy llamamos cementerios. Con ello, las condiciones necesarias de fosilización se hicieron más problemáticas y mucho más precaria también la probabilidad de que alguien pueda encontrar el sitio preciso de dichos enterramientos. En nuestra próxima cápsula hablaremos del espectacular descubrimiento de uno de tales cementerios arcaicos, de su histórica contribución al conocimiento de los orígenes de la especie humana y de la extraordinaria eficacia y eficiencia demostrada por lo pequeño en esta complicada ciencia de la paleoantropología. En la cápsula anterior decíamos que encima de lo difícil que de por sí es encontrar los fósiles que constituyen la evidencia esencial para la paleoantropología, los fósiles humanos, es decir, del grupo Homo o del género Homo, en particular tienen una complicación adicional que no existe en los prehumanos, como el Australopithecus lucy del que hablamos anteriormente. Estos seres más primitivos vivían en la sabana abierta y podían morir al aire libre, dejando sus restos expuestos, donde podrían fosilizarse y luego ser encontrados al azar. En cambio, cuando las primeras especies propiamente humanas empezaron a aparecer, estas no dejaban ya a sus muertos abandonados, sino que los enterraban en sitios consagrados al efecto, que hoy llamamos cementerios, cuya localización es mucho más difícil de encontrar al azar. La sequía de nuevos descubrimientos que valieran la pena llegó a ser tan severa mundialmente, comparada con las inversiones en busca de fósiles, que para finales de 1990 universidades prominentes habían empezado incluso a cerrar sus programas de exploración paleoantropológica. En esto estaba la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica, cuyo científico, el doctor Lee Berger, había descubierto nada menos que 600 cuevas con potencial paleoantropológico, la mayoría accesibles por simples agujeros en el suelo, y 60 de ellas con fósiles comprobados. Pero lamentablemente eran fósiles de una importancia demasiado baja y en un número demasiado escaso como para continuar justificando la exploración por su universidad. Una mañana, acompañado de un ex estudiante, de su hijo de 9 años, Matthews, y de su perro, el doctor Berger, casi por no dejar, decidió visitar uno de aquellos sitios descubiertos años atrás. Y al llegar les dijo a sus acompañantes: vamos, busquemos huesos. Al rato, a corta distancia del agujero donde estaba la entrada a la cueva, Matthews gritó: papá, encontré un hueso. Encontré un fósil. Años después, el doctor Berger confesaría en público que fue a ver lo que su hijo había encontrado solo por no desilusionar al niño, pero que estuvo a punto de no tomarse ese trabajo porque estaba convencido de que era una pérdida de tiempo. Seguro es un hueso de antílope, pensó en aquel momento. Antílopes se llaman a esos mamíferos familia de los venados y los ciervos, como las gacelas y otros herbívoros, o sea, comedores de hierba, que pululan en la sabana africana. Berger conocía la estadística. Por cada hueso fósil de homínido, que es como se llama a la familia de los primates superiores, que incluye a la especie humana, en África se encontraban 250.000 huesos fósiles de antílope. Esos sí abundaban por todas partes. Eso era lo único que conseguían la inmensa mayoría de las veces, a ras del suelo. Pero al ver la roca que Matthews tenía en sus manos, aún a metros de distancia, el ojo experto de Berger reconoció al instante un hueso de homínido. Era un hueso alargado con doble curva. Casi todos los huesos alargados en los mamíferos son mayormente rectos, y los que son curvos tienen una sola curva, las costillas. Los homínidos, en cambio, sí tienen un hueso alargado con doble curva en forma de una S acostada, la clavícula. En los ancestros humanos, solo esos primates poseen clavícula en forma de S.
Para remate, en la historia de la ciencia paleoantropológica, solo 7 pedazos fósiles de clavículas homínidas se habían encontrado hasta entonces. Y Berger había hecho su tesis doctoral justamente sobre esos pedacitos fósiles de clavícula encontrados. Por eso, viendo por primera vez una clavícula entera, sin tener que examinarla muy de cerca, el doctor Berger supo que aquel hueso no podía ser sino de un homínido. Detrás de la misma roca, Berger encontró una mandíbula y un diente. Y en la cueva terminó hallando mucho más que un esqueleto. Se hallaron 220 fragmentos, muchos de ellos pertenecientes a 12 individuos. Otro Australopithecus llamado Sediba, madre e hijo, con esqueletos completos en casi un 60%. Si este sitio donde se terminaron hallando 7 esqueletos les parece extraordinario, esperen escuchar la historia de otro agujero en el suelo donde años después el mismo Dr. Berger haría un descubrimiento mucho más asombroso. Lo malo es que para hacerlo debía encontrar paleoantropólogos con altísimo nivel de formación que pudieran meterse en una cueva subterránea con pasadizos de hasta solo 18 centímetros de ancho para ver qué había dentro. Científicos de esa categoría suelen ser ya cuarentones, con abdómenes prominentes y vidas sedentarias. Pero gente diminuta, ágil y aventurera, con PhD en paleoantropología, ¿dónde los podría encontrar? En nuestra próxima cápsula contaremos la experiencia, el relato de cómo Berger debió recurrir al pequeño tamaño para lograr su incomparable descubrimiento. En la cápsula anterior les contaba el dilema que enfrentó en 2013 el doctor Lee Berger, paleoantropólogo de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica. Investigando una cueva subterránea en 2008, este científico había hecho el descubrimiento más asombroso de fósiles homínidos en la historia. 220 piezas y varios esqueletos parciales. En una disciplina donde los fósiles que se encuentran están constituidos entre un 80 y un 90% de las veces por un solo diente. Ahora, Berger se disponía a explorar otro prometedor agujero en el suelo, esta vez mucho más pequeño, pero que lo llevaría a un hallazgo mucho más espectacular que el del 2008. Su dilema era que para estudiar de modo científico esta otra cueva subterránea debía encontrar paleoantropólogos con experiencia y el más alto nivel académico que pudieran meterse por un túnel bajo tierra, en algunas secciones no más ancho que 18 centímetros. Decíamos que científicos de esa categoría suelen ya ser cuarentones o cincuentones, con abdómenes prominentes y vidas sedentarias. Pero gente diminuta, ágil y aventurera, con PhD en paleoantropología, dudaba poder conseguirla. La historia comenzó con un tal Pedro Boshoff, otro ex estudiante que no había logrado progresar en sus estudios, ni tampoco en otros trabajos, y que había regresado a rogarle al Dr. Berger que lo ayudara a retomar la paleoantropología. Berger le contestó que en el momento no lo podía aceptar otra vez como estudiante, pero acordándose de la cantidad de cuevas que él había descubierto años atrás y que nunca habían sido exploradas, le compró a Boshoff una motocicleta para que explorara el área de dichas cuevas y le dijo que si encontraba algo interesante podían volver a conversar. Boshoff, sabiendo que solo gente joven y de físico liviano podría explorar esas cavernas, convenció a 2 muchachos del club local de espeleólogos, que son esos exploradores de cuevas, que como él tenían tiempo de sobra en sus manos y además eran delgados, y se entusiasmaron con la idea de meterse en algunos de esos agujeros a ver qué encontraban. El doctor Berger cuenta que tiempo después alguien tocó a su puerta y no queriendo abrir de inmediato por ser ya una hora muy avanzada de la noche, oyó a Pedro Boshoff diciendo: «Profesor, a usted le conviene abrir la puerta y ver lo que yo le he traído esta noche».
Y en efecto, el profesor quedó boquiabierto con lo que Boshoff le presentó. Espectaculares fotos del fondo de una caverna subterránea llamada Rising Star Cave, cueva de la estrella naciente, que los flacos jóvenes espeleólogos habían conseguido penetrar, muchas veces arrastrándose trabajosamente sobre sus vientres o colgándose precariamente sobre oscuros vacíos. Fotos donde se veía claramente una enorme cantidad de huesos semienterrados, incluyendo un pedazo de cráneo que a los ojos expertos del doctor Berger era muy probablemente no solo homínido, sino de hecho homo, o sea, del mismo género de los humanos. Ahora, el científico sabía que no podía ignorar esa caverna. Debía recuperar los fósiles en ella. No importa lo estrecho y difícil que fuera su acceso, como en el llamado pasadizo de Superman, de solo 18 centímetros de ancho, que se muestra en la ilustración. Vean las figuras humanas a escala que hemos incluido para que se den una idea de lo complicado de esta cueva. Pero el riesgo de echar a perder un sitio de fósiles mientras se recoge la evidencia es muy alto. Las cavernas no se pueden alterar, por ejemplo, ampliándose los túneles para facilitar el trabajo. Como en la escena de un crimen, para que la evidencia no se dañe, deben aplicarse técnicas muy delicadas y procedimientos muy estrictos que solo gente muy especializada conoce y sabe aplicar en las duras condiciones de una cueva. El doctor Berger, entonces, sin muchas esperanzas, puso un anuncio en internet solicitando científicos que tuvieran doctorado, que fueran muy pequeños y delgados y que no fueran claustrofóbicos para extraer los fósiles de la caverna. Berger confiesa que solo esperaba recibir 4 o 5 currículos de todo el mundo. Pero como veremos en nuestra próxima cápsula, el científico se llevó otra gran sorpresa con las respuestas a su solicitud. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy concluimos la serie titulada La belleza de lo chico. Recordarán el programa anterior cuando les contaba que al poner su anuncio en internet solicitando científicos para sacar huesos de la cueva de la estrella naciente en Sudáfrica, el doctor Lee Berger de la Universidad de Witwatersrand tenía poca esperanza de encontrar mucha gente con PhD en antropología que fueran también pequeña, delgada, joven, no claustrofóbica y aventurera. Necesitaba solo 4 o 5 personas para las posiciones que ofrecía. Pero si recibía solo 4 o 5 currículos, que era lo que esperaba, no tendría ningún margen para escoger. Bueno, resulta que en 10 días ya tenía más de 50 respuestas de aspirantes. La mayoría, adivinen qué, mujeres. Mujeres con las características requeridas. Uno de los fenómenos más evidentes en el reino animal es lo que se llama dimorfismo sexual, que significa que los adultos de una misma especie tienen diferentes tamaños dependiendo del sexo al que pertenezcan. Existen especies animales en las que la hembra es más grande, a veces mucho más grande, que el macho, como es el caso de ciertas arañas. Pero en la inmensa mayoría de las especies, incluyendo mamíferos superiores como el Homo sapiens, la hembra suele ser más pequeña que el macho. Esto no quiere decir que no existan mujeres que sean más grandes que cualquier hombre, pero en promedio son más pequeñas. Más aparte de eso, y de las diferencias propias de las funciones sexuales distintas, mujeres y hombres somos realmente idénticos, incluyendo en materia de capacidad cerebral e intelectual. Entonces, siendo un experto en Homo sapiens, al dudar que podría encontrar científicos de pequeño tamaño, es curioso que quizá el doctor Berger olvidara por un momento el fenómeno del dimorfismo sexual. Pero allí lo tenía frente a sus ojos. La mayoría de los 50 aspirantes eran mujeres, científicas, que llenaban perfectamente todos los requisitos. Después de una rigurosa selección, el doctor Berger escogió 6 currículos.
todos de mujeres. Y constituyó su equipo. Hannah Morris, Marina Elliott, Becca Peixoto, Alia Gurtov, Lindsay Eves y Ellen Feuerriegel. Todas con PhD, jóvenes, ágiles, delgadas, no claustrofóbicas, por definición más pequeñas y en consecuencia más aptas para hacer el trabajo que cualquiera de sus colegas masculinos. Por ejemplo, Marina Elliott, la primera especialista en bajar al fondo de la cámara donde se encontraban los restos. Siendo la de mayor estatura y edad de todas, es sin embargo una mujer de tamaño normal para la talla anglosajona y fue perfectamente capaz de negociar los más estrechos pasadizos de la peligrosa cueva. El trabajo requirió primero equipar la caverna adecuadamente, con cuerdas, colgantes y arneses, como los que usan los paracaidistas, así como con equipo de comunicación, iluminación y computación para seguridad de las chicas y monitoreo de la delicada operación por el equipo de superficie, mientras ellas estuvieran en lo profundo de los vericuetos de la caverna. Para instalar todo esto, incluyendo unos 10 kilómetros de cable eléctrico, de audio y video que fueron necesarios, el Dr. Berger usó los servicios de los dos flacos espeleólogos que habían sido los primeros en meterse en la cueva. Ellos fueron excelentes haciendo el trabajo de preparación para el descenso de las mujeres, pero desde luego no tenían ni la formación académica, ni la habilidad técnica, ni la destreza manual de ellas para hacer el trabajo realmente importante de recuperar los restos en forma impecable. Por ejemplo, para extraer correctamente los frágiles fragmentos del cráneo semienterrado, pieza clave del descubrimiento, se requerían las manos delicadas y los dedos sensitivos de una mujer, además del conocimiento especializado de cómo manipular dichos fragmentos. Así, este equipo exclusivamente femenino realizó una hazaña jamás vista hasta ahora en la historia de la exploración paleoantropológica, gateando por gargantas subterráneas apenas practicables de más de 3 metros de largo y colgándose en el vacío por oscuros desfiladeros de hasta 12 metros de profundidad. Para el tercer día de trabajo ya habían recuperado 4 esqueletos, a razón de 60 a 70 fragmentos por día. Al final terminaron recuperando 2.000 huesos o fragmentos, pertenecientes a 12 individuos, machos, hembras, viejos y jóvenes, pertenecientes a una nueva especie humana, Homo nadeli. Entonces, definitivamente lo pequeño es hermoso, pero como hemos visto, no solo es hermoso. Si te gustan los temas que aquí tratamos, puedes acceder a las conversaciones completas en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Puedes también compartirlo y apoyarnos. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima.